Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge Humberto Paso Chávez y tengo el honor de presentarles al magistrado presidente del 10º Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, licenciado Reinaldo Reyes Rosas, quien el día de hoy nos hará una exposición del tema que a continuación él nos va a comentar. Magistrado, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y le agradecería que, independientemente de su tema, nos haga el favor de darnos una semblanza de usted. Muchas gracias. Yo soy Reinaldo Manuel Reyes Rosas, se enojaba la cosa. Yo soy oriundo de Veracruz, me inicié a la carrera judicial en 1987, un 10 de abril, y soy, 16 de octubre de 1987, y soy próximo a cumplir 37 años de servicio. Soy yo un hombre que se ha dedicado a cuerpo y alma a la tarea jurisdiccional. Soy un juez constitucional, estudié licenciatura en Derecho, tengo una maestría, hice estudios de doctorado y pues también me interesan mucho las cuestiones de filosofía y algunos idiomas en los que he incursionado. El tema crucial es la situación inédita que se está viviendo en nuestro amado país. Eso me ha movido en mi ejercicio intelectual como magistrado, no político. Y trataré de transmitirles a todos ustedes esto que me ha ocurrido y que quiero comunicárselo como pues, estudiante de la materia de Derecho. Esto fue hace algunos días, me surgió una pregunta, me hice yo mismo, acerca de la legitimación que tiene el presidente de la República o el Ejecutivo Federal para presentar una iniciativa a nuestra Constitución. Puedo decirles que sí está legitimado para presentar una iniciativa. La cuestión que la segunda pregunta, y creo que la más importante, es que si está legitimado para presentar una iniciativa de reforma al 10 para las 12. La historia de cualquier país, por lo menos los que tenemos un régimen democrático o aspiramos a un Estado de Derecho, la historia siempre comienza con un movimiento. Voy a decirlo de esta manera. Y esto es la historia de nuestro país. Surge un movimiento, un grupo de personas que tenían una visión de país, y este grupo de personas, compañeros y amigos míos, se llama Poder Constituyente. Este Poder Constituyente tuvo una función que es la de crear nuestra Constitución. Lo voy a abreviar, Constitución, por espacio. El fenómeno que se produce en estos temas es que este Poder Constituyente que crea la Constitución de 1917 desaparece. Cumple su misión. El Poder Constituyente cumple su misión. Y su misión era crear nuestra ley suprema, lo más sagrado que tenemos todos los mexicanos, lo que rige nuestro modo de vida, lo que nos da las armas, herramientas para desarrollar los atributos de nuestra personalidad. Domicilio, estudio, nombre, aspiraciones, escuela, trabajo, remuneración, salud, seguridad, todo. Todo esto de lo que podemos hablar. Todo está ahí. Son las bases. Y esas bases están conferidas en términos del artículo 49 a algo que se llama Supremo Poder de la Federación. Este Supremo Poder de la Federación se divide, es como un cuerpo, se divide en su ejercicio en un poder
ejecutivo, en un poder judicial y en un poder legislativo. Este todo se divide en su ejercicio. La Constitución no nos habla de separación, nos habla de división de lo que tenemos. El solo poder se divide en su ejercicio, como un cuerpo humano: cabeza, brazos, ojos, nariz, boca. Pero las cosas cambian, las sociedades van evolucionando, las costumbres, los usos, la manera de ver la vida, las generaciones van viendo hacia atrás y hacia futuro, y de repente, a través de los representantes que son del poder legislativo y excepcionalmente a través del ejecutivo, consideran necesario modificar esta Constitución. Hemos olvidado la importancia de las palabras que utilizamos. Dice nuestra Constitución, esta Constitución puede mutar, puede modificarse a través de adiciones y reformas. ¿Qué es una adición? Es añadir algo a lo ya existente. Reformar es transformar. Pero cuidado con la palabra reformar. Cuidado, porque en realidad la palabra reformar no implica, no significa, no se identifica con suprimir. El cuerpo humano está dotado de órganos. Nos permite unos órganos que nos permite ver, otros nos permiten hablar, otros nos permiten razonar, y en esto conjunción, porque no trabajan aisladamente, hay compensaciones. El poder legislativo es el órgano que representa. ¿Qué representa? Al pueblo, a la nación. No en el sentido peyorativo, clasista de la palabra. Nos representa a todos nosotros. Altos, bajos, izquierdas, derechas, azules, verdes, de preferencias incalculables, porque nuestra sociedad es heterogénea y crea lo más importante en la vida del hombre: reglas, normas, leyes. ¿Por qué se crean leyes? Porque así estamos, no concebimos una sociedad donde no existan leyes. Estamos sumergidos en un océano de leyes desde que nacemos, inclusive desde antes de nacer, hasta la muerte y también hasta después de la muerte. Un mar de leyes nos contemplan, porque no podemos vivir más que con reglas. Nuestros derechos están contenidos en las leyes, en principio en la Constitución. Es más que la norma fundamental, es la norma fundante de lo que va a emanar de esta Constitución. Y eso lo capta el legislativo porque su función es representativa. Capta los cambios y los transforma en ley. Y bajo ese marco normativo que tiene el Poder Ejecutivo, que es el presidente de la República, bajo ese marco normativo, el presidente debe moverse. Y también el Poder Judicial. Ninguna autoridad puede rebasar esa circunferencia. Está delimitado. Es muy importante en los términos. La Constitución nos habla en algunas partes de que
le atribuye a las atribuciones y facultades que tiene, por ejemplo, el presidente, les da el carácter de derechos. Yo como magistrado estoy en contra de esa palabrita. El presidente en su relación con el ciudadano, claro que es autoridad, pero en su relación con el ciudadano no tiene derechos, tiene atribuciones y facultades que se mueven dentro de este marco. Todos estamos inmersos ahí. Pero observemos algo que es la gran pregunta. La sociedad, como lo dije, evoluciona, cambia. Y a veces es necesario, y la autorreflexión es, ¿la Constitución puede modificarse? La respuesta es positiva, sí, mediante adiciones y reformas. Y la pregunta es, ¿quién nos lo dice? La propia Constitución, fíjense ustedes. ¿En qué artículo? En este maravilloso artículo 135. Artículo 135. ¿Qué nos dice este artículo 135? La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Ojo, no suprimida. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, es decir, parte de la propia Constitución, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. Me voy a detener aquí en esta parte. Hace unos momentos les hablé del poder constituyente. Ese poder constituyente cumplió su misión para crear la Constitución. La Constitución en su artículo 135 nos habla de la posibilidad de que pueda ser adicionada o bien reformada y genera una Constitución modificada. Va cambiando. Es correcto. El ser humano también cambia. Es una sucesión de etapas, de la niñez a la adolescencia, a la adultez y a la vejez. Igual nuestra Constitución está mutando, adaptándose a los cambios. Pero el artículo 135 establece reglas. Dije hace rato que este poder constituyente desapareció, cumplió su misión y ahí está la Constitución y se fue a su casa. La Constitución dice, puedo cambiar adiciones y reformas, pero ¿quién la va a cambiar? Y la cambia, señores, algo que es muy importante. Se llama constituyente permanente. Ahí está. Esto que fue poder constituyente, aquí está ahorita. Pero está virtual. Ahí está, latente, como un espíritu en la Constitución. ¿Cuándo va a materializarse? Cuando se va a modificar la Constitución. ¿Quiénes la componen? Acabo de mencionar, y el artículo 135 nos habla, vamos a llamarlo, de 2 o 3 órganos. 1, Congreso de la Unión. 2, legislaturas de los estados de la República Mexicana. 3, legislatura de la Ciudad de México. Esos son los 3 órganos. Observen que estos 3 órganos no es el poder legislativo que ya está constituido. Es un superórgano.
Y la gran particularidad que tiene es que todos son legislativos. Todos. Y esto aquí ya empieza mi reflexión acerca de, ¿se puede modificar la Constitución al 10 para las 12? Perdón que utilice esa expresión. Y mi respuesta es no. ¿Por qué digo esto? Tradicionalmente se ha tomado como base para la iniciativa de reformar la Constitución el artículo 71. Y el artículo 71 nos dice que es derecho, los que tienen derecho para iniciar leyes, entre otros personajes, es el presidente de la República. ¡Qué bien! Es el titular del Ejecutivo Federal. Él tiene que planear las leyes que necesita, excitar al Poder Legislativo para que se creen esas leyes, para que conjuntamente, es un solo poder, lleven a la práctica un proyecto de nación. Pero en este caso no es una iniciativa de ley, señores. No se está creando una nueva ley. Se está proponiendo modificar nuestra Constitución. Y tradicionalmente se ha aplicado el 71. Bueno, por eso digo que el presidente está legitimado para proponer la modificación a nuestra Constitución. Resulta que este Congreso de la Unión, que es el Poder Legislativo, se llama Congreso Federal, Congreso General, Congreso de la Unión. El Poder Legislativo tiene 2 periodos de sesiones. El 1 de septiembre al 15 o fin de diciembre. Cuando son las elecciones se prolonga hasta el fin del mes, el 31. El segundo periodo de sesiones nace el 1 de febrero y termina el 30 de abril. Así lo dice la Constitución. El Congreso de la Unión tiene estos 2 etapas de trabajo, estos 2 periodos. Fuera de esos periodos, señores, no hay Congreso Federal. No hay Congreso Federal. Lo parecido nunca es igual, señores. Nunca. Cuando está en receso el Congreso Federal, amigo Pepe, ¿quién trabaja? La Comisión Permanente. La Comisión Permanente, que en realidad no es permanente. Es transitoria, temporal, de vida efímera. La componen un tanto de diputados y un tanto de senadores. Es efímera. El Comisión Permanente no es Congreso. El Constituyente Permanente es el órgano único facultado para reformar la Constitución. Y se conforma, insisto, Congreso de la Unión, legislaturas de los estados, legislaturas de la Ciudad de México. Es un órgano virtual. Ahí está. ¿Cuándo nace? ¿Cuándo se objetiviza? ¿Cuándo se materializa? Pues cuando hay una iniciativa de reforma. Nunca, es el Constituyente Permanente, nunca lo integra la Comisión Permanente. Nunca. Ya no es afirmación porque, como dije hace rato, me podrán decir, es que el 135, el párrafo segundo, nos habla de que el Congreso de la Unión y la Comisión Permanente harán el cómputo de los votos. Voy a hacer la precisión. Con base en este orden de ideas, el Constituyente Permanente es el que va a discutir, va a reflexionar, va a analizar, va a estudiar la iniciativa de reforma constitucional.
¿Estamos claros? Pero el cómputo, la labor de escrutinio, la va a hacer el Congreso de la Unión y excepcionalmente la Comisión Permanente. ¿Qué significa? Que mientras el Congreso de la Unión tiene facultad de decisión junto con la legislatura de los estados y la legislatura de la Ciudad de México, la Comisión Permanente tiene la función excepcional de escrutinio, de contar los votos nada más. Observen esto, la Comisión Permanente no tiene funciones, atribuciones para discutir y decidir esa decisión es aprobada. De ninguna índole. ¿Y por qué hago ese énfasis? Porque la Comisión Permanente trabaja en los recesos del Congreso Federal. Y el Congreso Federal trabaja, insisto, del 1 de septiembre, ese es el primer periodo, al 15 o 31 de diciembre. Y el segundo periodo es del 1 de febrero al 30 de abril. Fuera de esto, hay comisión permanente. Comisión permanente no es Congreso Federal. Podrá tener facultades para estudiar las leyes, meterse al análisis y discusión de alguna ley, pero no para discutir, analizar, ni hacer nada. Eso no le compete a la Comisión Permanente. Y eso para un servidor es importante porque ahorita no hay Congreso Federal. Hay Comisión Permanente. ¿Qué va a suceder? Son periodos de vacaciones. El 1 de agosto o el 1 de agosto va a trabajar. Pero la Comisión Permanente, las comisiones de disciplina, de Hacienda y todos esos subórganos, ninguno tiene facultades de decisión, tal vez administrativas. Pero es un órgano que va, con base en esto, va a empezar a trabajar el Congreso Federal del 1 de septiembre al 15 o 31 de diciembre, en este caso 31. Y en su caso, las legislaturas de los estados y la legislatura de la Ciudad de México debe de funcionar en los mismos términos. Claro, claro. Aquí lo importante, puede suceder un desfase, pero lo que tiene que haber al 1 de septiembre es un Congreso de la Unión. Tiene que haber legislaturas de los estados y tiene que haber legislaturas de la Ciudad de México. Ahorita no hay Congreso Federal. Exacto. Tal vez haya legislaturas de los estados, pero aquí no es lo importante. Lo importante es que ahorita no hay Congreso Federal. Hay Comisión Permanente. Y entonces es muy relevante porque tengo la impresión, me parece, que se están adelantando. Hicieron foros. ¿Para qué? Para que me oiga o escuche un legislador que el 1 de septiembre ya no va a estar en funciones. ¿Para qué? Claro. El órgano competencial, el órgano competente es el Congreso de la Unión. Y comienza el 1 de septiembre. Ahorita estamos con una comisión permanente, comisiones de X, de S, etcétera, etcétera. Eso es lo que quiero que se quede grabadísimo. Perdón. Sí, sobre las comisiones de las cámaras en el periodo de receso, ¿son válidas las aprobaciones que hacen dentro de las revisiones de las iniciativas de reforma constitucional dentro de su formación? No, nunca, 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 nunca es la afirmación de un servidor. Las comisiones, comisión permanente de disciplina, el nombre que usted quiera. Lo que dice la Constitución es Congreso
de la Unión, legislaturas de estados y legislaturas de la Ciudad de México. La única mención que hace la Comisión Permanente y posiblemente de las comisiones es, para la Comisión Permanente es escrutinio, contar votos. No confundamos. Esas comisiones del Poder Legislativo, de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, tienen facultades tal vez legislativas, que no es el caso, en las iniciativas de ley. En lo que estamos viviendo no es una iniciativa de ley, es una iniciativa para reformar o adicionar la Constitución. Y entonces estamos tocando un derecho fundamental. Las autoridades solamente pueden hacer lo que la Constitución les confiere. Punto. Ese es el derecho fundamental donde emana. Para que una autoridad pueda actuar, debe tener competencia. Y esa competencia se denomina competencia constitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución ya fue creada por el con poder constituyente. Ya tiene autonomía. Pero este cuerpo vivo consideró que puede ser modificado, pero no cualquiera lo puede modificar. Y no cualquiera. Probablemente, no cualquiera lo puede modificar. Son esos tres órganos. El presidente de la República, aquí yo entraría, está legitimado. A pesar de que el 71 nos habla, puede iniciar leyes, nunca dice, puede iniciar reformas a la Constitución. Todos los presidentes de la República se han basado en el 71, fracción primera, para iniciar reformas constitucionales. Pero aquí viene otra historia. Otra historia. ¿Puedo borrar? Sí. Perdón, mi estimado, yo le escucho. Magistrado, yo creo que todo esto viene de algo simple, ¿no? Que es el principio de representación. Porque la comisión permanente jamás va a ser el pleno del Congreso. Claro. ¿Cómo se va a aprobar una norma, una reforma Sí. constitucional cuando son nada más pocos representantes del pueblo? Claro, en las claro, cámaras? claro. Tendría que ser la totalidad de todo. Fíjense que su lenguaje es muy similar al mío, mi lenguaje es jurídico, Ujú. yo hablo de competencia. Punto. Yo hablo de competencia. No competente porque nada más es una parte Claro, del Congreso. esa es la Una parte del justificación. Congreso no puede Claro. aprobar una reforma constitucional. Pero les voy a contar una historia. El artículo 71 habla de lo que yo denomino tramitación preferencial. Voy a denominarlo de esta forma. Permítanme usar este lenguaje coloquial. Esta expresión, trámite preferencial. ¿Qué sucede? Tenemos un poder ejecutivo, un presidente de la República que inicia ley. Una ley. Voy a hablar de iniciativas de ley, no de constitución. Pero resulta que el poder legislativo es versus. Voy a utilizar, es contrario. La mayoría corresponde al partido del cual no es el presidente. De oposición. De oposición. Bueno, es el mayoritario en el Congreso, pero es opositor al presidente. ¿Qué sucede? Y sucede con las legislaturas de los estados. Llegan las legislaturas de los estados. Aquí está la iniciativa de ley. Vamos a modificar la ley del Seguro Social. Llega el presidente. La ley energética. Vamos a crear una ley energética. Vamos a modificar la Ley Federal del Trabajo. No estoy hablando de iniciativas de la Constitución. Como está, la hipótesis es, como el Congreso es adverso, sí, muchas gracias, te recibo tu iniciativa, y ahí está. Pasa un periodo de sesiones, no se analizó. Pasa el segundo, y ahí sí se va. Y ningunean la enorme presencia del presidente, como la enorme presencia del Poder Judicial, como la enorme presencia del Legislativo. En ese caso, la enorme presencia del presidente. Y lo digo porque es una institución de gran respeto.
Y el constituyente permanente reflexionó, ¿no podemos permitir eso? Vivimos en una sociedad democrática y tenemos que escuchar al presidente. En este momento el presidente es minoría. Y el constituyente dijo, hay que escuchar al presidente de la República en sus iniciativas. Y dijo, en tratándose de leyes, iniciativas de ley, vamos a darle trámite preferencial. ¿Estamos de acuerdo? Porque es el presidente de la República, que hay que escucharlo, es uno de los poderes. Frente a nosotros es minoría, él representa a un partido que en el legislativo es minoría. Eso no nos importa. En realidad no nos debe importar eso. Dejemos las minorías, mayorías. Si el poder legislativo tiene independencia, teniendo esa visión, el constituyente dijo, vamos a modificar la Constitución y vamos a darle trámite preferencial a las iniciativas de ley del señor presidente de la República, fuera del partido que fuere. En ese sentido, el 71 no tiene ideología y es plausible, señores. Pero hay un último párrafo del 71. No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a esta Constitución. ¿Por qué? Porque se trata de evitar el fast track. Insisto, yo soy y todos los magistrados de mi país somos muy respetuosos de la ley, de la Constitución. Pero lo que no queremos es que se aprueben reformas a mi Carta Magna, a la ley que ha regido mi vida y la vida de mi país, así. No se trata de cuestiones, no confundir al juez corrupto a la institución de la judicatura. Así como hay padres irresponsables, hay padres responsables, pero los padres irresponsables no merman la figura del padre ni de la madre. Es una institución que debemos dar pasos, dar votos para que esta institución alcance su verdadero fin. Porque eso también podemos decir del poder legislativo, de la falta de conocimiento del poder legislativo en temas sustanciales, la falta de conocimiento del propio presidente en temas sustanciales, la domesticación de temas de gravedad, abrazos, no balazos. No, señores, nosotros aspiramos a que nuestra institución presidencial, que va a encarnar en una señora, en una dama que se llama Claudia Sheinbaum, ella tenga los recursos, la inteligencia, el patriotismo y la responsabilidad de que cada paso que dé sea ajustado a la Constitución. Por eso digo, el único que puede modificar es el constituyente permanente, que tiene que ser convocado a partir del 1 de septiembre. Y a partir del 1 de septiembre, ese constituyente permanente, integrado por el Congreso de la Unión, Legislatura de los Estados y la Legislatura de la Ciudad de México, serán los encargados de definir los destinos de mi país, al margen de las ideologías. Yo no vengo a contradecir ideologías, yo vengo a hablar de mi Carta Magna, de mi ley suprema, hoy por hoy, nuestra Constitución, y desde luego de nuestro amadísimo Poder Judicial. Nos contrataron por buenos, nunca por infalibles, pero los pocos no definen a los muchos. Somos más la gente honesta, somos más los honrados, somos los más estudiosos y sobre todo somos muchos los que no nos dejamos manipular. Muchas gracias. Muchas gracias al magistrado Reinaldo Reyes Rosas por su excelente exposición. Y vamos a ir brevemente al tema de las preguntas y respuestas. Vamos a empezar con
José Antonio Piña, y que tenía ya algunas preguntas preparadas. Haré yo mi pregunta también, y desde luego si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, Gracias. sí, adelante. Son dos, son muy sencillas. La primera es: como ciudadano común, ¿en qué me afecta la reforma? Y la segunda, ¿los jueces, magistrados y ministros son ciudadanos? Claro, claro. Todos somos servidores públicos ciudadanos y tenemos la atribución de ser servidores públicos. Y la reforma constitucional desde luego que afecta, desde luego afecta. La visión de un servidor es de que afecta en los derechos fundamentales. Porque lo preocupante no es el derecho fundamental en sí, el derecho humano en sí, sino a cargo de quién, con independencia e imparcialidad, defina un derecho suyo. Es muy importante no confundir. Un juzgador no es representante, sino somos la voz de la Constitución. Y no tan solo la voz de la Constitución, sino respingamos, porque pensaban como éramos voceros de la ley. No, calificamos los actos del presidente. Si son inconstitucionales, se tendrán que nulificar. Si son del legislativo, se tendrán que nulificar. Si son también del Poder Judicial, tendrán que nulificarse, porque violarán derechos humanos y por consecuencia están violando la Constitución. Por eso el fundamental principio es independencia judicial. Muchas gracias. Mi pregunta, después de la exposición ya, ¿qué juicio o recurso cabe para el caso de que se viole precisamente la normatividad que expresa la Constitución en cuanto a la forma en que se debe llevar a cabo un procedimiento para que una reforma sea aprobada? ¿La forma puede ser fondo? Desde luego que sí. Aquí aplicamos la forma que debe observarse es fondo, porque estamos hablando de competencia. Como lo dije ahorita no hay Congreso Federal y no lo habrá el 1 de agosto. Habrá Congreso Federal a partir del 1 de septiembre. Si hay una autoridad legislativa, tendrá competencia en otros ámbitos, pero no puede pronunciarse a favor o en contra, emitir opinión de ninguna índole, de nada frente a una reforma constitucional, porque los únicos que pueden hablar se llama constituyente permanente. Esos tres órganos en conjunto. Ahora, el juicio de amparo señala en el artículo 61, fracción primera, que no procede contra las adiciones o reformas de la Constitución. Pero yo no estoy hablando, y creo que va por ese camino, yo no estoy hablando con las adiciones o reformas porque ahorita no existen. Estoy hablando de que lo que me preocupa es esa falta de competencia y que defina las adiciones o reformas, que influya de alguna manera en las adiciones o reformas, que opine vinculatoriamente las adiciones o reformas, o que se apruebe una adición o reforma sin estudiarla. Porque ahorita tenemos futuros integrantes del Congreso Federal, futura presidenta de la República, pero ese futuro no se ha presentado. La presidenta, tendremos presidenta, nueva presidenta, el 1 de octubre. Tendremos Congreso Federal el 1 de septiembre. Tal vez hayan leído la reforma, pero operativamente el Congreso Federal va a conocer la reforma a partir del 1 de septiembre. Y no es cuestión de tiempos porque, como lo mencioné, no hay trámite preferencial en tratándose de reformas constitucionales. Hay que darnos unos tiempos. Es una operación de corazón abierto. Gerardo. Los ciudadanos podemos iniciar una ley o un cambio constitucional. La buena pregunta, el artículo 71 lo contempla, pero me está haciendo una pregunta que amerita una reflexión.
Y eso me amerita una reflexión porque estamos en tiempos inéditos. De verdad, estamos en tiempos inéditos porque se puede descubrir que establece el artículo 135 la facultad de reforma constitucional, pero en sí no establece un procedimiento para ello, propiamente para la reforma. Hay un trámite en el 71, pero es para iniciativas de ley, ¿sí? Y esa es una autorreflexión que debe, por ejemplo, esta pregunta del 10 para las 2 se reforma la Constitución, amerita que el constituyente permanente también que reflexione sobre este punto y que los proyectos de reforma que vengan del presidente de la República de índole constitucional, que se hagan en los 2 primeros años del ejercicio, no al final. ¿Sí? Muchas gracias, magistrado. Jorge. En los argumentos, en el documento, en la acción legal que se iniciaría en contra de esta reforma, se podría plantear también como elemento contundente que todo el gasto que se realiza para una acción de gobierno tiene que estar presupuestado, tiene que tener fondos, o sea, no se pueden aventar una de acuerdo, reforma de este tipo sí. si no se tienen recursos. Hablando del cambio de gobierno, apenas inicia el gobierno de la nueva presidenta y no tiene ni siquiera un plan nacional de desarrollo, que vienen los planes, programas y las políticas públicas que se deben de ajustar el gasto público de ese sexenio a esos planes y programas. Esto no está contemplado. Y además, sumándole todavía más, no es una reforma que se pueda llevar a cabo en 3 meses, en 6 meses, en un año. O sea, a lo mejor se lleva todo el sexenio y no termina. Y eso va a implicar gasto, va a implicar recursos. Recursos que no quedarían en letra muerta. O sea, ellos pudieran aventar su reforma e iniciarla, pero si no tienen el presupuesto aprobado. Me parece que bueno, vamos a ver, porque también una cuestión, bueno, yo soy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero ese es un tema de fondo. Ese es un tema de fondo. Yo estoy hablando del tema del procedimiento constitucional para la reforma y me preocupa que con tal de que políticamente quieran sacar esa reforma como una herencia innecesaria de alguien que ya va a acabar su sexenio, fast track en 15, 30 días. No se trata. Sería para el tema de la acción legal. Ahora, en el fondo, sería un argumento de fondo que tendría que surgir en el seno del constituyente permanente. Tiene que surgir ese tema. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias, magistrado. Sí, Francisco. Sí. ¿Qué tan factible realmente es que en términos jurídicos, de la técnica jurídica y constitucional, se pueda realmente concretar en el periodo que tiene del 1 de septiembre al 30 de septiembre, con la nueva legislatura, con el nuevo Congreso permanente? Permanente. Aquí viene, yo puedo hacer una crítica fundamental al señor presidente de la República, porque él no puede manipular al Poder Legislativo, no puede manipularlo, no puede vincularlo, no puede dar órdenes. ¿Sí? Y aquí también hay que hablarlo y hay que decirlo. El Poder Legislativo también requiere de una independencia, porque aunque hay grupos parlamentarios de mayoría que sabemos que, bueno, no se trabaja por mayorías, o sea, se trabaja por el consenso de todos. Se vota y gana la mayoría, que es diferente. Creo que los tiempos están marcados. La Constitución no nos habla, no únicamente nos dice que para la reforma constitucional no hay trámite preferencial. Y eso hay que interpretarlo y darle un alcance. ¿Por qué razón? Porque es una gran cirugía. Pues les damos le damos las gracias al magistrado Reinaldo Reyes Rosas por su excelente exposición. Muchas gracias a todos también por su participación. Y bueno, pues que todos tengan muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias.